Hola a todos, bienvenidos a su cátedra de Ecología. Soy el profesor Adrián Durán y en el día de hoy veremos biogeografía, conceptos y patrones. Así que comencemos. La biogeografía es la ciencia que intenta documentar y comprender los patrones espaciales de la biodiversidad. Estudia la distribución de los organismos en el pasado y en el presente, así como patrones relacionados con la variación de tales patrones en todos los tipos de seres vivos. Considerando esto, la biogeografía entonces intenta responder cuestiones como: ¿por qué los trópicos poseen más biodiversidad que otros lugares de la Tierra? ¿Por qué Madagascar tiene una fauna y flora tan distintiva? ¿Por qué el rango de distribución de Leopardus gigna, el gato colorado, solo abarca una porción de Chile y Argentina? Dos grupos de aspectos responden estas preguntas: razones ecológicas y razones histórico-geográficas. Razones ecológicas. Aquí se desarrollan algunas ideas relacionadas, como por ejemplo, las poblaciones, el cual es el sujeto de estudio de la biogeografía analítica. Cada especie tiene una característica histórica de vida, tasas reproductivas, comportamiento, medios de dispersión, entre otros. Estos rasgos afectan la respuesta de una población al ambiente en el que habita. La segunda idea concierne esta respuesta biológica al ambiente y es el sujeto de estudio de la biogeografía ecológica. Una población responde a su ambiente físico y a su ambiente vivo. Cada especie puede tolerar un rango determinado de factores ambientales. Ellos pueden vivir solamente donde esos factores se sitúan dentro del límite de tolerancia de una especie. Es decir, el oso polar no podría vivir en el desierto del Sahara. Razones histórico-geográficas. Estas envuelven dos ideas fundamentalmente. La primera de ellas concierne a la idea del centro de origen y dispersión de un lugar a otro. Esta idea argumenta que una especie determinada se origina en un lugar determinado y luego se esparce a otras partes del planeta, si tiene la capacidad de hacerlo. La segunda idea considera la importancia de cambios geológicos y climáticos para dividir una población en dos o más grupos aislados. La idea es conocida como biogeografía vicarianza. Expliquemos esto con este gráfico de Huguet, 2004. La especie del ejemplo pertenece al género Tapirus, la cual está compuesta de 5 especies. La que no se encuentra es Tapirus cabomani, una nueva especie de Tapirus del Amazonas que se descubrió en el 2003. Este grupo de especies se originó en el centro de Europa, siendo ese su centro de origen. Posteriormente se dispersó por el mundo. Entró al continente americano por el estrecho de Bering, que se encontraba unido. Luego pasó a Sudamérica por el istmo de Panamá. Al final, solo consiguieron perpetuarse las 5 especies hasta el día de hoy. De estas, 4 son exclusivas del Neotrópico y la quinta es de Asia, Tapirus indicus. Alfred Russel Wallace es considerado el padre de la biogeografía. Este estableció algunos principios básicos que perduran hasta hoy. La distancia en sí mismo no determina el grado de afinidad biogeográfica entre dos regiones. Áreas ampliamente separadas pueden mostrar taxones similares y el nivel de familia o incluso género, mientras que aquellas áreas muy cercanas pueden mostrar diferencias marcadas. El clima
tiene una fuerte influencia sobre la similaridad taxonómica entre dos regiones. Sin embargo, la relación no es siempre lineal. Es decir, no siempre tiene que ser así. Los prerequisitos para determinar patrones biogeográficos son: distribución de organismos, el rango geográfico donde las especies habitan, clasificación taxonómica, aceptación de la teoría de la evolución, conocimiento detallado de formas extintas. Para conocer el patrón biogeográfico hay que reconocer además su pasado evolutivo. El registro fósil es evidencia positiva sobre migraciones pasadas de organismos. Estudios paleoclimáticos son muy importantes para analizar patrones de distribución actual. Entiéndase como paleoclima al clima pasado. Competición, predación y otros factores bióticos juegan un rol determinante en la distribución, dispersión y extinción de organismos. Rangos discontinuos pueden estar dados por eventos de extinción en áreas interconectadas o por ocupancia de parches de hábitat. Es decir, no siempre las especies presentan una distribución continua. Las razones de ello son explicadas mediante las ideas que ya vimos más atrás. La especiación puede ocurrir por aislamiento geográfico de población. Una población, por razones geológicas, quedó fragmentada en subpoblaciones. Estas se aislaron respecto a la original, difiriendo, además, los factores ambientales de ese nuevo hábitat. Así que las subpoblaciones se empiezan a adaptarse a ese nuevo ambiente, adquiriendo ciertas adaptaciones para ello. Posteriormente, estas adaptaciones cambian significativamente a estas subpoblaciones, al punto en que ya se diferencian de la población original, siendo ahora una población de una nueva especie. Las disyunciones de géneros muestran mayor antigüedad que las de especies individuales, y así sucesivamente para categorías taxonómicas más altas. Por ejemplo, el ancestro común entre dos o más géneros taxonómicos es más antiguo que el ancestro en común entre dos o más especies. Esto es corroborado a diario mediante estudios filogenéticos. La dispersión a larga distancia no solamente es posible, sino que también es el medio probable de colonización de las islas distantes a través de las barreras oceánicas. Algunos taxones tienen mayor capacidad que otros. La distribución de organismos no adaptados para dispersarse a larga distancia son una buena evidencia de pasadas conexiones entre masas de tierra, como por ejemplo el surgimiento del Istmo de Panamá, que unió América del Norte y del Centro con Sudamérica. Cuando dos masas de tierra son unificadas después de un largo periodo, pueden ocurrir extinciones debido a que tales organismos encuentran nuevos competidores. Estudios de biotas de islas son importantes debido a que las relaciones entre distribución, especiación y adaptación son fácilmente reconocidas y comprendidas. Un gran ejemplo de ellos es la isla de Galápagos. Hablar de biogeografía conlleva inevitablemente a hablar de la teoría de la biogeografía de las islas, por estos personajes, Robert MacArthur y Edward Wilson, en el año de 1967. Esta teoría intenta explicar cómo los factores permiten el establecimiento de las especies en su hábitat definitivo. Su razonamiento es de fácil entendimiento y tiene la capacidad de explicar y predecir los procesos de extinción y colonización. Los dos aspectos principales que utiliza son el tamaño de las islas y su grado de aislamiento.
Imagínese que cada círculo corresponde a una isla. Estas tienen tamaños y distancias diferentes respecto a la otra. La teoría nos dice que el tamaño está directamente relacionado con la cantidad de especies de una isla. Por ejemplo, islas de mayor tamaño albergan mayor número de especies que islas de menor área. Asimismo, la distancia respecto a la masa de tierra más cercana está directamente relacionada con la cantidad de especies que una isla puede presentar. Por ejemplo, las islas más cercanas entre sí serán más biodiversas que islas muy alejadas. Relación distancia-colonización. El continente, al ser una fuente estable de biodiversidad, puede proveer a islas cuya distancia sea menor respecto a otras más alejadas. Además, la capacidad de dispersión de una especie es muy importante para ello. De esta manera, una especie coloniza la isla cuando llegan a ella suficientes individuos para establecer una población que no hubiese ya de esa especie. Relación área-número de especies. El área condiciona el número de especies en una isla, o incluso cualquier otro tipo de ambiente, debido a la disponibilidad de recursos. Una isla de mayor tamaño generalmente dispondrá de más recursos que otra de menor área. La relación entre ambas variables es exponencial y positiva, debido a la capacidad de carga de un ambiente. La capacidad de carga de un ambiente se refiere a la cantidad de individuos, sea cual fuere la especie, que un ambiente puede soportar. Además de ser exponencial, la relación es positiva. Como dato importante, cualquier especie puede extinguirse en la isla, pero podría volver a aparecer por una recolonización. De todo esto se deriva el modelo del equilibrio de MacArthur y Wilson. Este fue presentado mediante un gráfico de tasas de inmigración y de extinción contra el número de especies presentes en una isla. De forma general, asume dos aspectos muy importantes. Número 1. Las tasas de inmigración de nuevas especies, es decir, las que aún no están en la isla, disminuye monótonamente con un número creciente de especies ya presentes. Llega a cero cuando todas las especies en el área de origen están en la isla. Número 2. La tasa de extinción de especies aumenta monótonamente a medida que aumenta el número de especies. Cuantas más especies hay, más la probabilidad de extinción. El equilibrio llega cuando las tasas de extinción igualan las tasas de inmigración. En el gráfico vemos que islas más aisladas alcanzarán el equilibrio con un número de especies menor que en islas más cercanas. De la misma manera, el equilibrio se alcanza con menor número de especies en islas más pequeñas. Esto, como vemos, se debe a las bajas tasas de inmigración.